Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo, fascinante de la historia, el siglo VIII. Vamos a ver cómo un papa, Adriano I, manejó algo tan terrenal como las propiedades y las rentas de la Iglesia, lo que se llamaba el Patrimonium Petri. Y para guiarnos en esto, tenemos un análisis bastante detallado de Civic ODM, que se centra justo en eso, en la visión y en las acciones de Adriano I sobre los bienes de la Iglesia. Y esto en un momento, de cambios políticos y territoriales enormes. Nuestra misión aquí, si queremos llamarla así, es intentar desentrañar una pregunta clave. ¿Cómo afrontó este papa el desafío de administrar un patrimonio que iba creciendo, que le devolvían después de guerras y conflictos, pero sin acabar siendo, otro príncipe más de la época? Buscaba algo distinto, algo profundamente espiritual, muy orientado al servicio. Así que vamos a ver qué podemos aprender de este enfoque histórico sobre la riqueza, la responsabilidad, y la administración en general. Exacto. Porque lo interesante de verdad es cómo Adriano I, no se conformó con recibir esas tierras y ya está. No. Se propuso, y de forma muy activa, transformar toda esa riqueza material, hablamos de campos, edificios, ingresos, de todo, en herramientas muy concretas. ¿Herramientas para qué exactamente? Pues para fines muy específicos que él tenía clarísimos. Sostener el culto, claro, impartir justicia social y sobre todo practicar la misericordia. Su papado, de hecho, puso unas bases conceptuales y prácticas muy importantes para toda la Iglesia medieval que vino después. Entendido. Entonces, para pillar bien su punto de vista, tenemos que empezar por el contexto, ¿no? Situarnos. Fundamental. Estamos a finales del siglo VIII. Hay un momento que lo cambia todo. Carlorragno, el rey de los francos, derrota a los lombardos, que eran, una amenaza constante para Roma. Una pesadilla, sí. Y en el año 774, Carlomagno confirma la famosa donación de Pipino, que era su padre. Esto significa que le devuelven a la sede apostólica un montón de territorios y ciudades. Pero esto era mucho más que devolver propiedades sin más, ¿verdad? Efectivamente, fue un punto de inflexión total. No era solo recuperar bienes que la Iglesia decía que eran suyos. Es que el gesto de Carlomagno, al confirmar esa donación, estaba reconociendo, aunque fuera implícitamente, una soberanía territorial del Papa sobre esas zonas. Ah, claro. Es la consolidación, digamos, de lo que luego serían los estados pontificios. Era un poder temporal ya bastante significativo. Y aquí viene lo interesante, me parece. Porque ante lo que muchos hubieran visto como la oportunidad perfecta para hacerse fuerte políticamente, como otros reinos, Adriano I reacciona de otra manera. ¿Cómo ve él esta situación nueva? Pues de una forma radicalmente distinta. Para Adriano, esta restitución no es un ascenso al poder terrenal, que va. Él lo ve como una responsabilidad mayor ante Dios. Su interpretación es sobre todo teológica y pastoral. O sea, no se ve como un rey. No, para nada. No se ve como un monarca que acumula territorios, sino como un administrador, casi un mayordomo, ¿sabes? De unos bienes que, al final, son de Dios y tienen que servir a su pueblo. Hay una frase suya en una carta al clero de Roma del 775 que lo deja clarísimo. Es como su lema: los bienes de Pedro son los bienes de Cristo. Y lo que se posee para sí se pierde, pero lo que se da al pobre se conserva. Y esa idea va a ser la brújula de toda su gestión. Esa frase es potente, ¿eh? Lo que se guarda se pierde, lo que se da se conserva. Vamos a profundizar ahí, porque me parece que esa es la clave de su enfoque. Decimos que para Adriano el patrimonium no era poder, sino una vocación de servicio. ¿Cómo conecta esta idea, que es bastante radical, con su fe, con la teología cristiana? Es que esa es la clave de bóveda de todo su pensamiento y su acción. Para él, administrar estos bienes era una forma de hacer visible, de hacer real la providencia de Dios en el mundo. No era algo abstracto, ¿eh? Él veía en la gestión del patrimonium una continuación directa de la práctica de la Iglesia desde el principio. ¿Y se basaba en ejemplos concretos de la Biblia o de la tradición? Sí, claro. Se inspiraba directamente en el Nuevo Testamento. Por un lado, él recordaba cómo Jesús y sus discípulos se sostenían materialmente gracias a las ayudas de algunos seguidores, como cuenta Lucas en su Evangelio. Ajá. Eso demostraba que aceptar y usar bienes materiales para la misión no era algo ajeno al Evangelio. Y por otro lado, y esto quizá es más importante todavía, se fijaba en la primera comunidad cristiana de Jerusalén,
la que describe en los Hechos de los Apóstoles. La de ponían todo en común. Esa misma, donde los creyentes ponían sus bienes en común y los apóstoles los administraban para que no hubiera entre ellos ningún necesitado. Esa era la referencia fundamental. Entiendo. O sea, que veía su trabajo de administrador no como una cosa nueva y mundana, sino como una forma de ser fiel a la esencia de la Iglesia primitiva, cuidar de la comunidad, tanto en lo espiritual como en lo material. Justo eso. Y partiendo de esa base teológica, pues articuló una visión muy clara de para qué servían todos los bienes de la Iglesia. Definió 3 fines, 3 propósitos inseparables, como si fueran 3 hilos de la misma cuerda, que tenían que guiar cualquier decisión administrativa. Él lo resumió en 3 verbos clave: adorar, amar y enseñar. Adorar, amar, enseñar. Suena casi a programa de gobierno, ¿no? Muy definido. ¿Y qué significaba cada uno en la práctica? Pues mira, adorar era sostener bien el culto divino, mantener las iglesias, tener lo necesario para la liturgia, asegurar la vida de oración de la comunidad. Amar se traducía directamente en ayudar a los pobres, a los enfermos, a los peregrinos, a los necesitados de cualquier tipo. Era la caridad en acción, vamos. La parte social. Exacto. Y enseñar implicaba usar los recursos para formar al clero y a los fieles, para evangelizar, para difundir el conocimiento de la fe. Y ojo, estos 3 fines estaban conectados, no iban por separado. Había que buscar un equilibrio. Es fascinante cómo convierte una tarea que podría ser puramente económica, de gestión, en algo con tanto contenido teológico y pastoral. Pero bueno, una cosa es tener la visión y otra es ponerla en práctica. ¿Cómo organizó la administración para que funcionara según estos principios? Aquí es donde vemos al Adriano gestor, al administrador pragmático. Porque él entendió perfectamente que la buena voluntad no bastaba. Hacía falta orden, transparencia, control, para que los recursos llegaran de verdad a donde tenían que llegar. Así que se puso manos a la obra y emprendió una reforma administrativa bastante importante para su época. ¿Qué tipo de medidas concretas tomó? ¿Qué hizo? Pues varias, y muy enfocadas a la eficiencia y a, digamos, la rendición de cuentas. Primero impulsó que se hicieran inventarios y registros detallados de todas las propiedades y rentas de la Iglesia. Son los famosos libri censuales. Ah, los registros. Eso es. Y esto no era solo burocracia, ¿eh? Era una forma de saber exactamente qué se tenía para poder administrarlo bien y, sobre todo, para evitar pérdidas por negligencia o por fraude. Se trataba de custodiar los bienes de Cristo, como él decía. Como una especie de catastro de la Iglesia, para asegurar la base material del servicio. Algo así, sí. Además, reorganizó la administración de los territorios. Nombró o confirmó administradores específicos para las distintas posesiones, que se llamaban rectores o defensores ecclesiae. Y esto es importante. Los defensores ecclesiae no eran solo gestores, ¿eh? Tenían también la función específica de proteger los derechos legales y patrimoniales de la iglesia local frente a abusos o gente que quisiera quedarse con lo que no era suyo. O sea que tenían un papel legal también. Claro. Y lo crucial es que estos administradores no iban por libre. Tenían la obligación estricta de presentar cuentas detalladas cada año en Roma. Introduce entonces mecanismos de control, de supervisión desde el centro. Desde luego. Otra medida importante fue reforzar la prohibición de vender o, enajenar bienes raíces importantes de la Iglesia sin el permiso expreso del Papa. El objetivo era claro: asegurar que el patrimonio se conservara a largo plazo para sus fines, el culto y la caridad, y que no se malgastara por decisiones locales rápidas o interesadas. Blindar el patrimonio, digamos. Exacto. Y finalmente estableció unas directrices muy claras sobre cómo distribuir las rentas que se obtenían, una parte para el sustento digno del clero local, otra para mantener los edificios y la liturgia, pero se aseguró de que la parte más importante, la más sustancial, fuera sistemáticamente para obras de asistencia social y caridad. Esto me recuerda a una cita muy reveladora del Liber Pontificalis, esa crónica de los papas, que dice sobre Adriano: no acumuló tesoros para Roma, sino para los pobres de Cristo. Describe un enfoque radicalmente distinto a simplemente, a acumular riqueza. Totalmente distinto. El énfasis no está en cuánto tienes, sino en cómo circula ese dinero y a quién beneficia. Es una economía pensada desde el servicio, no desde el atesoramiento. Y ojo, que implementar esto seguro que encontró resistencias, inercias de administradores locales acostumbrados a otras formas, pero la determinación de Adriano fue clave. Hemos hablado de la visión teológica, de la estructura administrativa,
Pero, ¿cómo se notó todo esto en la vida de la gente de a pie del siglo VIII? ¿Qué tipo de obras concretas salieron de esta gestión del patrimonium orientada a adorar, amar y enseñar? Pues mira, esa gestión eficiente y con un objetivo claro permitió que los recursos se convirtieran en una red de servicios sociales muy notable para la época. Por ejemplo, se fundaron y financiaron muchas hospederías, los Xenodochia. ¿Qué eran exactamente? Eran como albergues situados en puntos claves, sobre todo en las rutas de peregrinación a Roma. Ofrecían alojamiento y cuidados a peregrinos, a enfermos, a pobres. Imagínate la importancia de estos sitios en un mundo con pocas infraestructuras para acoger a la gente. Una red de seguridad social y hospitalidad básica, pero fundamental. ¿Qué otras cosas se hicieron? Sí, sí. Se institucionalizaron y se regularizaron las distribuciones de alimentos básicos, pan, vino, aceite, en Roma y en otras ciudades. Y no eran limosnas puntuales, ¿eh? Eran ayudas organizadas sobre todo en tiempos de necesidad o en fiestas importantes como la Pascua o la Cuaresma. Además, una parte importante de los ingresos se dedicaba a una obra de misericordia muy valorada entonces: rescatar a cautivos. Rescatar cautivos. Sí, sí. Podían ser prisioneros de guerra, gente secuestrada por piratas o incluso personas que habían caído en la esclavitud por deudas. Y por supuesto la ayuda directa a los más vulnerables, como viudas y huérfanos, que se canalizaba muchas veces a través de los diáconos, que seguían teniendo esa función social heredada de la Iglesia primitiva. Parece una acción social muy diversificada. Y antes mencionaste la restauración de iglesias y monasterios dentro de los fines. ¿Cómo encajaban estos en la visión de servicio? Adriano no veía las iglesias y monasterios solo como lugares de culto aislados. Los entendía como centros vitales de la comunidad. Eran, sí, sitios para adorar, pero también eran centros para enseñar, muchos tenían escuelas, y para amar, porque a menudo desde allí se organizaba la caridad local. Así que restaurarlos y embellecerlos era parte de fortalecer toda esa red de fe y de servicio. Y aquí volvemos a una idea central suya: esa conexión profunda entre la liturgia y la caridad. Para Adriano, estas obras no eran un añadido a la fe, eran su expresión necesaria. Él consideraba que el altar donde se celebra la Eucaristía y la mesa donde se da de comer al pobre son dos caras del mismo misterio de Cristo presente. Hay una frase que se le atribuye en una carta pastoral del 781 que lo dice de forma muy bonita: el incienso que verdaderamente agrada a Dios es el pan compartido. Esa imagen del incienso como pan compartido es muy potente, la verdad. Me hace pensar que Adriano no solo gestionaba bienes, sino que entendía que la propia forma de gestionar tenía un valor de ejemplo, como una especie de pedagogía social. Exactamente, captaste la idea. Comprendió que la manera en que la Iglesia administraba sus recursos era en sí misma un testimonio y una enseñanza para la sociedad. Piensa que vivía en un mundo donde el poder secular se identificaba a menudo con la fuerza militar, la conquista, la acumulación de riquezas como signo de prestigio. El poder por el poder. Eso es. Frente a ese modelo, el papado de Adriano intentaba proyectar una imagen diferente de autoridad. Una autoridad basada no en la fuerza, sino en el servicio, en la búsqueda del bien común, en la justicia distributiva. Estaba, de alguna manera, intentando construir un modelo práctico de lo que hoy llamaríamos, no sé, una economía moral o una economía con alma. Sí, totalmente. Una economía donde los recursos materiales están al servicio de valores espirituales y éticos, donde la eficiencia administrativa no es un fin en sí misma, sino un medio para servir mejor a Dios y al prójimo. Y lo fascinante es que este modelo no se quedó solo dentro de la Iglesia. Las fuentes sugieren que la organización administrativa de Adriano I influyó en las reformas que Carlomagno y sus sucesores intentaron aplicar en la administración del enorme imperio franco. Anda, ¿en qué aspectos se notó esa influencia? Pues en cosas como llevar una contabilidad más rigurosa de los ingresos y gastos públicos, en la idea de que los impuestos debían usarse en parte para el beneficio de la comunidad, esa justicia distributiva, y en fomentar un mayor sentido de responsabilidad y honestidad entre los funcionarios. No es que Adriano inventara esto, claro, pero el ejemplo de una administración de la Iglesia organizada y con una finalidad social clara, pues ofrecía un modelo tangible. Estaba sentando precedentes de una ética pública cristiana que tendría mucho recorrido en la Edad Media. Queda claro entonces que para Adriano I no había una separación radical entre ser un líder espiritual y ser un administrador competente y cuidadoso. Más bien, parecían ser, dos caras de la misma moneda. Sin ninguna duda, él las veía unidas por completo. En su cabeza, la buena administración de los bienes temporales era una forma concreta de vivir la fe,
casi te diría que un acto litúrgico. Un acto litúrgico. ¿Por qué? Pues porque consideraba que el esfuerzo humano por organizar, por gestionar con justicia, por distribuir con equidad, si se hacía con la intención correcta, era una ofrenda agradable a Dios. Era como transformar el trabajo administrativo en servicio real a los hermanos. Podríamos hablar de verdad de una espiritualidad de la administración. Esa idea de espiritualidad de la administración resuena mucho, incluso hoy en día. Y es que toca un tema eterno. Hay otra frase atribuida a Adriano de una homilía del 783 que lo ilustra muy bien. El oro solo brilla realmente en el cielo cuando aquí abajo se convierte en luz para los pobres. Él era muy consciente del peligro de la riqueza, del riesgo de que los bienes materiales ahogaran la fe o corrompieran las intenciones. Por eso, la única forma de santificar esos bienes era ponerlos al servicio de la caridad. Y esto no era solo teoría, exigía sobriedad y ejemplo al clero, y las fuentes dicen que supervisaba personalmente temas clave de la distribución de ayudas. En resumen, para Adriano gestionar el patrimonium Petri no era una carga mundana separada de su ministerio espiritual, no. Era una dimensión esencial de su gobierno pastoral. Era un ejercicio constante de responsabilidad ante Dios y ante los hombres, y sus resultados se medían en términos de justicia social y de testimonio evangélico. Todo este enfoque que hemos estado viendo, la visión teológica, las reformas administrativas, las obras concretas, parece también una respuesta muy bien armada a una crítica que se repite a lo largo de la historia, la cuestión de la riqueza de la Iglesia. Sin duda alguna, desde una perspectiva apologética, o sea, de defensa razonada de la fe y de las prácticas de la Iglesia, el pontificado de Adriano I es un contraargumento histórico muy potente. Demuestra con hechos que tener bienes materiales por parte de la Iglesia no es necesariamente malo o contrario al Evangelio. El problema no son los bienes en sí, sino para qué se usan y cómo se gestionan. Adriano muestra que la riqueza se puede redimir, se puede poner al servicio del reino de Dios, si se organiza de forma transparente, eficiente y, sobre todo, enfocada a la misericordia. Entonces, la clave no sería tanto renunciar a cualquier bien material, sino consagrarlo, dedicarlo a un fin superior. Exactamente esa es la idea. La visión de Adriano no es la de una iglesia que rechaza los medios materiales que necesita para cumplir su misión en el mundo. Al contrario, es la de una iglesia que los recibe como un don de Dios, de la providencia, y los administra con responsabilidad, poniéndolos al servicio del culto, de la evangelización y de forma muy especial de la caridad. Se alinea con una tradición anterior, entonces. Sí, claro, se inscribe en una larga tradición. Recupera, por ejemplo, la enseñanza de figuras como San Ambrosio de Milán, que siglos antes ya había dicho algo muy fuerte. Los tesoros de la Iglesia pertenecen a los pobres. La Iglesia no los posee para sí, sino para distribuirlos. Una máxima que Adriano parece haber tomado como eje central de su política administrativa. Totalmente. Él no se quedó en la frase bonita, sino que construyó una estructura administrativa para hacerla realidad. Por eso podemos decir que su forma de gobernar y administrar fue en sí misma una catequesis viva. Fue una enseñanza práctica, visible, sobre el uso correcto y santo de los recursos que Dios pone en manos de su Iglesia. Un testimonio para el mundo. Recapitulando un poco todo lo que hemos explorado, si tuviéramos que sacar la gran lección que nos deja Adriano I desde el siglo VIII, ¿cuál dirías que es? A mí me ha impactado mucho esa idea de que los bienes materiales no se ven como un problema a evitar, sino como una oportunidad, casi una herramienta. No sé si decir sacramental, para hacer visible la providencia y la misericordia de Dios. La clave parece estar en la actitud. No se trata de poseer, sino de administrar para servir. Precisamente, has dado en el clavo. El verdadero patrimonium Petri, si lo miramos como lo veía Adriano, no está tanto en cuántas tierras tienes, o el valor de los edificios, o el oro que acumulas. El auténtico patrimonio, el tesoro de la Iglesia, es esa red de fe, de amor, de justicia y de servicio que esos bienes materiales permiten crear cuando se gestionan con esa visión trascendente. Una red de servicio, entonces. Exacto. Hay una frase final atribuida al propio Adriano en una carta a los obispos francos hacia el 785 que lo resume de maravilla. El trono de Pedro se mantiene por la fe, sus muros se defienden con la oración y su verdadero tesoro es la caridad. Fe, oración y caridad. Esos son los pilares y la riqueza fundamental. Una perspectiva realmente poderosa, sí señor. Convirtió la administración en una forma de evangelizar y la economía en un testimonio de fe coherente.
Sigue siendo una visión muy relevante sobre cómo entender y manejar los recursos, me parece. Y aquí, quizá para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire para quien nos escucha. ¿De qué manera este modelo del siglo VIII, que une de forma tan orgánica la fe profunda, una administración eficiente y una clara responsabilidad social, podría iluminar o al menos dialogar con los debates que tenemos hoy sobre el propósito de la riqueza y la gestión de los recursos? Y no solo en la Iglesia, no. No, no, claro. Esto aplica en muchos ámbitos, en el mundo empresarial, en la política, en las organizaciones sociales. ¿Qué ecos de esa visión de administrar para el bien común, priorizando el servicio sobre la acumulación, podemos o deberíamos encontrar hoy en día? Sin duda, es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando un poco.